sala Cine Celar 3. Les quería informar que este nuevo espacio pues, con el que estamos trabajando lo inauguramos con una película venezolana y en lo sucesivo vamos a tener de manera una semana una película extranjera importante y luego otra venezolana. Todavía no las puedo anunciar todas, pero en la próxima semana lo haré, ¿no? Cine Celar 3 es una sala alternativa e independiente que funciona, y mientras tanto no lo podemos hacer por la pandemia, por la cuarentena, en los espacios de la Fundación Celar, en la casa de Rómulo Gallegos. Tenemos una sala de cine. Este programa online que es la segunda emisión que hacemos hoy, lo que busca es preservar la actividad de la sala, cuyo propósito esencial es la difusión de la cultura cinematográfica. Esta actividad del foro forma parte de las actividades normales de la sala, pero normalmente hacemos talleres, conferencias, cineforos y programas de películas extranjeras y venezolanas y de cortometrajes, y la extranjera fundamentalmente aquellas que no se exhiben comercialmente en el país. Lo que buscamos entonces es darle continuidad a este trabajo de la sala oscura. Escogimos la película de Alfredo Anzola porque a mi modo de ver, en los años 70 se inicia en Venezuela una etapa de la producción nacional muy importante, porque digamos en los años 70, 73, 74, 75, 76, cuando todavía no había en Venezuela una ley de cinematografía. Sin embargo, los gremios cinematográficos y fundamentalmente la ANAC, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, estuvo gestionando el financiamiento por parte del Estado y se logró, entre otras cosas, un programa de cooperación impulsado por el Ministerio de Fomento y en concreto el ministro Manuel Quijada, que era el ministro de Fomento para el momento, un acuerdo de programas con Corpo Industria, que como ustedes saben financiaba la pequeña y mediana industria. Logramos que se nos aceptara como pequeña y mediana industria en ese momento y empezó a financiarse. Estas películas, como la que vamos a ver hoy de Alfredo Anzola, se beneficiaron de ese programa. La película de Alfredo, como muchas de las que se hicieron en esos años, en los primeros años, causaron gran impacto en el público venezolano, porque se estaba accediendo a los mecanismos de comercialización y de difusión masivos. Y el público tuvo la oportunidad de confrontarse, digamos, con sus técnicos, con sus actores, con su temática, con sus guionistas, y eso causó un gran impacto. La película de Alfredo, por supuesto, que habrán leído la sinopsis y la habrán visto, formó parte de ese fenómeno. Y hoy, que iniciamos este espacio con el cine nacional, el cine venezolano, le vamos a dar continuidad y vamos a mostrar la variedad de temas que se desarrollaron en esos años. Confrontando a la opinión común que decía adversa al cine nacional, que decía, bueno, es que el cine venezolano es solamente un cine que trata asuntos de poca trascendencia, de poca importancia, pero ya vimos en la película de Alfredo que hay un asunto de mucha importancia, que es el asunto de la venezolanidad, de la picaresca criolla y tratado con un trasfondo sociopolítico muy importante. El propósito de que estén los autores presentes en estos foros es precisamente para darle la oportunidad al espectador o a los que no han visto la película y aún a los que la vieron, de extraer en la conversación con Alfredo su opinión y su visión acerca de la propuesta que él desarrolló con Se solicita muchacha de buena presencia y motorizado como tu propia. Bueno, de esta manera abrimos el derecho de participación. Pueden sentirse libres de participar. Alfredo, por favor, ¿podrías entonces tú comenzar haciendo una breve exposición sobre tu película? Bueno, yo lo que pasa es que creo que en un foro como este, lo que yo aporto es la película. Y lo más interesante es oír las lecturas de la película de aquellos que la vieron. Porque, o sea, no les voy a contar la película. Y bueno, probablemente entonces empezarán a salir cuentos y cosas por el camino. Pero a mí me parece mucho más interesante que arranquemos oyendo las opiniones
de los que vieron la película. No sé si este no es el procedimiento correcto, pero a mí me parece que funciona. Sí, sí funciona. Bueno, yo tengo aquí, estoy viendo a Luis Miguel Capriles, que es uno de nuestros asiduos en la sala Cine Celar 3, quien me comentó que él había visto la película en su momento, le pareció interesante. Luis, te doy la palabra para que tú hagas tu intervención. Tienes el micrófono cerrado. No se oye. Luis, ¿estás oyendo? Porque yo no te oí. No se oye nada de Luis. Sí, hay un problema con el audio de Luis. Hay un problema con el audio. Bueno, podríamos pasar a otra persona mientras revisa Luis el sonido. Hola, buenos días. Probando, ¿ustedes me escuchan? Saludos de Cristóbal Alba. Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Era una prueba. Pude ver la película anoche, compañeros. Ok, Cristóbal, si por favor tienes la posibilidad ahora de hacer tu intervención, hazlo por favor, que te oímos perfectamente. Bueno, en principio reciban un saludo. Mi nombre es Cristóbal Alba. Un saludo aquí al maestro Alfredo Anzola también. Tuve la oportunidad de ver la película anoche con mi hijo Fernando Alba, quien está estudiando cine en la Escuela Nacional de Cine. Bueno, yo había visto la película en el cine, pagando la entrada. Y después como cineclubista también tuvimos la oportunidad de proyectarla varias veces en los circuitos estudiantiles, en el Liceo Urbaneja Chalpol y en otros liceos. Y también en esos años, hacia finales de los 70. Y bueno, yo siempre recordé gratamente esta película. Ahora la veo a la distancia y bueno, es interesante, pues. Bueno, yo siempre tenía como la inquietud en torno a la situación del sonido en las películas venezolanas de esa época, que muchas veces se perdían los diálogos porque el sonido no ayudaba. Aquí hubo algunos momentos en el que me costó, pero vi que había un trabajo. Yo no sé si hubo regrabación del sonido, sobre el sonido original en aquella época, en la producción original, o si se ha hecho algo después. Eh, También observo algunas tomas muy oscuras a veces. Bueno, pienso que son algunas, puede ser fallas técnicas de ese momento, pues, que uno a la distancia las ve, pero de todos modos es una obra muy, muy valiosa y esencialmente divertida, que con ese espíritu la promocioné yo. Y bueno, se ve la Venezuela de esos años, una Venezuela fastuosa donde circulaba el efectivo y las ganas de meterle mano al dinero. Creo que estamos retratados allí. Se cuestiona el cine venezolano de esa época por el uso de muchas groserías. En esta obra no sentí yo un uso particular de la grosería, salvo un uso bastante moderado, pues, dentro del lenguaje coloquial, sin exagerarlo mucho. Creo que tal vez en otras películas se exageraba mucho el uso de la grosería, o quién sabe si la dinámica de otras películas lo ameritaba. Y bueno, fue una grata experiencia. Los saludo con ese comentario. No, la película, sí, algunas voces se doblaron. Yo me acuerdo en una sala que había allá, creo que era Minerva, con ese poco de máquinas, con todas las pistas rodando detrás de uno, para adelante y para atrás, y se doblaron algunas de las voces que tenían algún tipo de problema,
pero en general es el sonido, del sonido directo, y después no se le ha hecho nada, está intacta. Yo no sé si la copia que está ahí a lo mejor esté muy buena, yo no sé. Es posible que las escenas oscuras sean eso, porque no recuerdo que hubieran escenas así especialmente oscuras. Pero bueno, esas copias han dado tanto tumbo y tanta vuelta que ya uno no sabe muy bien. Mm, Cristóbal, Ajá. tienes la palabra si deseas hacer algún comentario adicional. No, bueno, está bien, puedo ver si digo algo más. Mis hijos trabajan hasta tarde y por eso no se levantaron para participar acá, que lo habrían hecho con el Cristóbal, mismo micrófono, pero a mi hijo en sus 20 años y en su momento actual de estudios de la cinematografía, pues le gustó, valoró la historia. Ellos de alguna manera se sorprenden con esa Venezuela de esa época. Creo que eso es un rasgo interesante. ¿Cómo lo ve un joven de Cristóbal, esta Venezuela de las vacas flacas con aquella época tal vez fastuosa, podríamos llamarla? Cristóbal, tú podrías hablar un poco más duro. Es que mi computadora lamentablemente tiene unas corneticas muy chiquitas y no me suena. Yo De podría, acuerdo, lo repito, mi hijo que estudia cine, como les comenté, tiene no, yo te 20 entendí, años. pero tuve que pegarle la oreja a la computadora. O sea Ok, que si todo el mundo habla un poquito más duro, yo lo agradezco mucho. O más cerca del micrófono, ¿no? sí, sí, bueno, el comentario de él, o más bien es que le llama la atención esa Venezuela de tantos recursos, fastuosa, o donde circulaba el dinero con esta Venezuela actual que él vive, pues de alguna manera le llama la atención esos dos momentos históricos. Ese es el comentario que quería compartirles. Bueno, Caprile, no, ¿me estás oyendo? Nosotros no te oímos y no oímos tu intervención. ¿Tú podrías intentar hacerle alguna corrección a tu equipo para oírte y conocer tu opinión? Les digo entonces que mientras Capriles intenta resolver su problema de sonido, algún otro puede hacer la intervención que desee. Buen día a todos, soy Franklin Delgado, ¿cómo están? Buenos días, Buenos bienvenido. días. Sí, son dos preguntas, ¿me escuchan bien o hablo más fuerte? Te estamos oyendo bien, yo te oigo bien. Perfecto. Bueno, la primera tiene que ver sobre todo la parte de preproducción de la película, que me contó tanto en un taller como hace poco en un grupo, Gustavo Michelena, que fue una idea que tenía Alfredo sobre hacer esta película, pero fue una idea. Y le dijo a él, bueno, escribe sobre eso y vamos a darle. Pero esa película marcó como un patrón, vamos a decirlo así, del lenguaje caraqueño. Quisiera saber si había precedentes de eso antes o no. Y el otro, también la parte de el casting fue medio improvisado, tanto que me cuenta el mismo Michelena, que, que no sabían quién iba a ser el protagonista, que el de nombre Alexander. Y entonces Víctor Cuica quería hacerlo y y anduvo con una moto todo el tiempo frente a la productora, pasando y pasando hasta que, bueno, dijeron, haz una prueba a ver, y quedó para el personaje. Fue tanto así la idea muy sui generis y después se fue gestando la película. Tienes la palabra, Alfredo. Bueno, espérate, la primera parte se me olvidó cuál era ahorita, pero lo de Víctor es, no fue exactamente así. Yo le voy a contar, voy a desmentir a Gustavo, pero Jacobo Penso se presentó un día con un amigo suyo que a él le parecía que era interesante. Jacobo estaba trabajando con nosotros en la película y se presentó con un amigo que
era Víctor Cuica. Entonces cuando él se presentó le dije, hola, mucho gusto, ¿cómo estás tú? ¿Tú qué haces? Me dijo, yo soy artista. Inmediatamente dije, este es el hombre. Pero él no sabía montar moto. Yo lo enseñé a montar moto. Yo me pasé con él y con el enano horas pasando en moto los tres dando vueltas y aprendiendo a montar moto para que pudiera ser motorizado. Esa es la historia de Víctor. Y el cuento otro es absolutamente cierto. Yo tenía esa idea y hablé con Gustavo y bueno, nos comunicábamos. Gustavo y yo éramos amigos, los dos somos sociólogos, aunque no parezca. Y Gustavo empezó a escribir el guión y nos hablábamos y escribía, fue su primer guión, pero Gustavo tiene una intuición maravillosa para los guiones y los diálogos de Gustavo a mí me parece que son insuperables. Y yo creo que la película, si uno de los valores que tuvo valores, fue eso de que la gente hablara como gente, no como teatro, que es una otra manera de actuar, sino como gente y como caraqueños, Entonces yo creo que eso es una de las cosas que le quedó bonita a la película, digo yo. Bien, si puede continuar, yo insisto con Luis Caprile. Habla de nuevo a ver si te oímos. No, definitivamente no se puede oír. Bueno, en este caso le cedo la palabra a cualquier otro participante que desee hacerlo. No se anima nadie a hacer una intervención. Estoy viendo a Ana Maneiro. Ana, por favor, ¿tienes algún comentario que hacer? Yo también estoy aprendiendo a usar el Zoom, porque esta es como primera vez que lo estoy usando. No, me gustó mucho esa anécdota que está contando Alfredo Anzola, de que tuvo casi que se busca artista para hacer el papel de motorizado. Ese cuento está muy lindo. Pero eso es parte de como la historia de cómo se hace cine en Venezuela. Y eso me encantó porque le agrega todavía una anécdota todavía muy humano, muy caraqueño, muy de nuestra venezolanidad para hacer cine. El hecho de que cuando Víctor Cuica le dice, no, yo soy artista, tú eres el hombre, y te voy a empezar a enseñar a manejar la moto. Yo vi esa película, pero hace muchos años, y recuerdo que me gustó. Lamentablemente no la vi recientemente para tenerla más fresca en la cabeza. No sabía de esta oportunidad de tener, Anzola, hasta hace poquito, de tenerte a ti aquí y poderte hacerte las preguntas. Ya. Y solamente quería decir, a mí cuando la vi me encantó, porque me sentí que me hablaban a mí dentro de mi ciudad. Sentí que era una película que reflejaba la ciudad en la que yo vivía. Y eso me encantó saber que como caraqueña reflejaba mi ciudad ante mí. Y eso me encantó el sentido de humor, me encantó también los diálogos. Eso, recuerdo que cuando la vi, eso fue lo que más me gustó. Me gustó esa frescura. Pero es eso, nos refleja. De verdad lamento no haberla visto hace poco para tener esta oportunidad con Alfredo Anzola. Ojalá tengamos otra oportunidad. Pero de verdad creo que es un aporte a lo que es el cine nacional, un aporte a lo que es nuestra historia cinematográfica y queda ahí, queda en parte de nuestra historia. Eso me parece genial. Me alegra que te haya gustado. No te oímos, Alfredo. Que me alegra que le haya gustado. ¿No se oye? Ok, ahora sí, ahora sí. Bueno, sigue abierto el derecho de palabra. Por favor, los que tengan deseo de hacerlo, lo pueden hacer ahora. Buenos días. Buenos Miriam, días. bueno, felicito a Livio por esta iniciativa, pues, de los foros, estos foros críticos, porque bueno, en verdad, o sea, me parece bien interesante, porque
las películas y el análisis, pues, de lo que... Ahora, yo digo, particularmente yo no había visto esa película y me costó entenderla. O sea, desde el inicio, o sea, realmente vamos a decir que la trama de la película, yo lo vine a entender, fue casi que al final. ¿No? Entonces, que saqué la conclusión, o sacamos la conclusión que era una estafa a un estafador. Eso es lo que yo pude comprender, o hemos conversado eso, pero no sé. Pues. O sea, me gustaría pues que ustedes, los que participaron, los que pudieran pues aclararme esas cosas. O sea, eso es lo que le puedo decir así de la película. Vine a verla fue anoche, realmente. Gracias. Hola, mira, si hablan todos un poquito más cerca del micrófono o hacia el micrófono, se oye más. Es que lamentablemente mi sonido aquí es muy bajito. Pero bueno, mira, pero pues sí, es un estafador, efectivamente. Yo recuerdo que cuando Gustavo y yo hablábamos, yo en ese momento creo que algo así le dije, mira, esta película, yo no sé en qué momento me llegó esta idea, pero que era una mezcla entre El Golpe, aquella película con Robert Redford, que eran unos tipos que hacían una estafa, una cosa, y El Sirviente, una película de Losey. Porque El Sirviente es una película que un tipo que es un sirviente se hace el jefe, pues es el que termina teniendo el poder, que es un poco lo que le pasa a Alexander con Grau Klein, que empieza Alexander a manejar a Grau Klein. Pero bueno, eso son filosofadas. Lo que me preocupa es que no la hayas entendido, porque yo creo que sí la entendiste. Si es una estafa a un estafador, por ahí van los tiros. Al final es que vine a entender. Bueno, Alfredo, voy a aprovechar el momento, el espacio, mientras alguien elabora otra pregunta o la presenta, porque tú mencionaste la manera como se escribió el guión y resulta que esa manera de hacer que los actores sean naturales como artistas es un recurso que usó el neorrealismo italiano. Y algunos espectadores me han dicho que encuentran en el tratamiento de la realidad caraqueña ese recurso. Te pregunto, ¿Cuica siempre pudo usar el texto del guión o él tuvo la posibilidad de improvisar sobre el texto? Porque en algunos momentos de su actuación yo noté algunos titubeos en los diálogos y parecía en algún momento, al no oírlo bien con precisión, que había confusión narrativa. Sin embargo, más adelante uno retoma el hilo de la narración y comprende lo que quería decir, lo que quería hacer. En la puesta en escena, él tuvo siempre la posibilidad de improvisar o se guiaba siempre, o la mayor parte, por la lectura del texto del guión. Si te quiere que te diga la verdad más honesta, yo no me acuerdo. Eso fue hace tantos años, a mí me ha pegado la memoria. Pero, yo siempre he dejado que los actores digan la cosa un poco como les sea cómodo, porque con un actor es muy difícil decir un parlamento que no está escrito como a él le sale decirlo. Y yo creo que en ese caso hicimos eso. Yo no creo que hubiera mucha improvisación así, pero sí cierta libertad de expresarse un poco con sus palabras. Pero hace tanto tiempo de esto que realmente no me acuerdo yo estoy casi seguro que sí, porque siempre después lo he hecho así. O sea, yo siempre hablo con los actores, yo no suelo ensayar estrictamente hablando, sino sentarnos y leerlo juntos y entonces, ensayar en el sentido de, bueno, decir los diálogos y entonces a mí esto no me sale cómodo así, bueno, dilo como a ti te salga cómodo, ¿no? Y supongo que eso fue lo que hicimos en ese caso también. Lo comentaba porque yo recuerdo que en estos mismos años esa década de los 70 fue el gran éxito del cine venezolano contemporáneo, por el respaldo del público.
pero también se iniciaron unas campañas contra el cine venezolano donde decían que precisamente el cine venezolano era muy vulgar, es decir, que se decían muchas groserías y que generalmente los temas tenían que ver con la prostitución, con la guerrilla y con los delincuentes. Eso sí hizo un lugar común. Entonces uno encuentra los dos extremos. Uno, por una parte, los que elogian esa manera natural de tratar los temas de la realidad nacional, y por otro, la gente quizás más informada en términos cinematográficos, o que aparenta estar más informada, que cuestionaban al cine venezolano de esa década, de esos años, por la abundancia de temas de la realidad real. Es decir, por eso te hacía el comentario, porque viendo la película de nuevo, también yo noté en algunos momentos que habían algunos titubeos en Cuica. Esto no es un cuestionamiento del personaje, sino más bien un análisis de puesta en escena y del trabajo del actor. Si tienes que agregar algo al respecto, por favor. No, o sea, si tú sientes eso, pero ¿qué te puedo decir? Es posible que hayan algunos, yo no lo recuerdo, o sea, yo tengo una cosa con las películas que yo siempre he dicho, cuando la película está hecha, esa es la que es y esa es la que yo quería hacer y asumo mi barranco y mi responsabilidad. Entonces, empiezo a pensar que todo está bien, pero por supuesto, las películas no son para mí, son para ustedes. O sea, las películas son para el público. Lo bonito del cine es el acto de responsabilidad que uno tira la piedra y esconde la mano, porque tú tiras un cuento y ese cuento para cada persona es un cuento distinto y significa cosas distintas y le remueve emociones distintas. Y eso es lo más bonito de esto, me parece a mí, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? No me acuerdo. Por lo de los actores, a que subo titubeo, bueno, no sé, a lo mejor sí, eventualmente me dice para verlo por curiosidad, pero lo que siento es que, claro, ya eventualmente, sea lo que sea, es bastante irremediable ya. Bueno, para darle continuidad a este foro crítico, insisto con Luis Capriles, a veces hay posibilidad de que te oigamos, Luis. Tienes el micrófono apagado. No se oye, no se oye. Yo creo que tiene el micrófono malo. Puede ser. Ok, bueno, le damos la oportunidad a otro participante que quiera hacerlo, por favor. Estamos todavía en buen tiempo. Mira, Livio, una pregunta. Yo quisiera conectarme con... Ay, mira, me está llamando Gustavo Michelena por WhatsApp de audio. Ajá. ¿Aló? ¿Cómo se ¿Aló? podría resolver? ¿Aló? No lo oigo. ¿Aló? Epa, te oigo. Mira, estoy en el foro. ¿Tú no estás en el foro? ¿Ah? Yo te mandé un correo. Yo te mandé un correo que tiene... No, mentira, si yo no tengo tu email, es cierto. Falso. Es falso. Mira, Livio, ¿cómo hacemos? ¿Y tú tienes computadora ahí o el teléfono? Livio, eso te iba a preguntar, Livio. Yo quisiera ver... que estamos hablando en el foro, está todo el mundo mirándonos, pero no te oyen. Pero una cosa, ya va, déjame ver. Livio, ¿tú puedes conectar un teléfono, mandar el link a mi teléfono y al de Gustavo? Héctor, ¿podemos hacer eso? Bueno, pero dime cuál es tu correo. Dime el correo que yo no lo tengo. Livio, oye. Sí, puede hacérselo. Yo se lo voy a hacer llegar ahorita. Ok. Ya se lo envío. Mira, pero ¿qué es? Pero dime, ¿es Gmichelena? ¿Qué más? ¿Arroba qué? Ok, el correo de Gustavo es gmichelena@gmail. Por si acaso alguien puede por ahí llegarle. La otra pregunta que quería hacer, ¿hay manera de que yo me conecte con mi teléfono también, pero no tengo el link en el teléfono? O sea que si alguien me manda por WhatsApp el link
para ponerme el teléfono, porque en el teléfono sí tengo volumen mejor y los oigo mejor a todos. Aló, Gustavo. Héctor, Te van a mandar la cosa. Dale, pues. Chao. Sí, la aplicación en este momento en la mano. Y tiene si alguien la tiene, por favor. bueno, mientras eso ocurre o puede ocurrir, les informo que es que Gustavo él está en México, está bastante distante y hay dificultades de la ciudad donde él está para comunicarse con nosotros. Mientras tanto, por favor, si alguien quiere hacer su intervención en este momento, se lo agradezco. Le envié la invitación al WhatsApp, que la revise. Gracias, Franklin. Estoy viendo a Mauro Rodríguez. Mauro, por favor, si tienes alguna inquietud en este momento con respecto a la película o al cine venezolano, tiene la posibilidad de hacerlo. Mauro. Gracias, Livio. Bueno, no, yo básicamente me estoy integrando, estoy interesado en participar y compartir una experiencia como esta que me parece importante. Bueno, primero de la obra de Alfredo, de la obra de Gustavo Michelena, que son gente que aprecio y respeto. Y por otro lado, bueno, compartir la experiencia y la conversación, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que me une a este foro, que me parece necesario e interesante que nos encontremos a conversar sobre cosas de cine en un momento como este, donde es necesario compartir y apuntalar lo que somos y a dónde queremos ir, pues, ¿no? Donde el panorama es impredecible, pero vamos a seguir, sin duda, pues. O sea, ese es nuestro compromiso y me alegro mucho que tu espacio del cine se convierta en esto para permanecer allí vivo y adelante, ¿no? Ese es mi aporte en este momento. Y después compartir la película y conversar, por supuesto. Pero felicito la iniciativa y me alegro mucho que estemos en la pelea todos juntándonos y compartiendo. Alfredo, aprovecho para... Yo he hablado con algunos jóvenes que vieron la película y que no están conectados ahora, pero una de las inquietudes de ellos era con respecto a la producción. Es decir, en esos años, en el año en que hiciste la producción, en 1977, la realidad económica, la realidad productiva era completamente distinta a la actual. Y tú hace, creo que 2 o 3 años hiciste tu última película. Si comparáramos aquella manera de producir de esos años 70, cuando había pocos recursos y era difícil acceder a los recursos, pero los costos y la participación de la gente era muy entusiasta. Si hiciéramos una relación comparativa entre aquellos años, entre aquel año del 77 y lo que te pasó o lo que hiciste para tu última película, ¿qué nos podrías decir? Porque esa es una inquietud que tienen los jóvenes que se están incorporando a la realización ahora, la dificultad productiva. Bueno, una primera cosa, que alguien dijo que había mandado el link al WhatsApp, pero no sé si fue el de Gustavo, pero si alguien me manda el link al WhatsApp mío, yo puedo poner el teléfono y lo voy a oír mejor. O sea, había estado 2 veces, pues, con el teléfono y con la computadora. Respondiendo a tu pregunta, yo siento que yo siempre he pensado que uno tiene que aprender a producir arropándose hasta donde le llegue la cobija. Que muchas veces la gente comete el error, y eso ha pasado muchísimas veces, que entonces la gente arranca la película a lo loco, entonces les acaban los reales a la mitad del camino. Entonces, yo creo que hay que planearlo muy bien y producir discretamente. O sea, he trabajado siempre con equipos chiquitos y todo. Mucha gente la emoción de hacer películas, entonces le parece que hay que salir con 50 personas, 2 camiones, una planta. Y entonces, bueno, eso enreda bastante la situación, porque si uno quiere producir con recursos limitados, entonces las películas, bueno, salen como salen, si uno las hace con cuidado, salen bien, no tienen, a veces yo creo que inclusive esa gran despliegue de tecnología, bueno, despliegue de plata, de usar muchos equipos y mucha gente, a veces no hace una diferencia, depende del cuento que estés contando, ¿no? Yo creo, y mi recomendación a los jóvenes es que se aprieten el cinturón para producir discretamente de manera de poder hacer las películas.
que esa es la fantasía de imaginarse la gente que está empezando a hacer películas como Hollywood, pues, pero no es como Hollywood, nosotros tenemos que hacer películas como Caracas, así de sencillo. Bueno, no es que tenemos que hacerlas así, pero a mí me parece que es la manera más sensata de hacerlas y de hacer historias a veces pequeñas para que funcionen bien. Y, por ejemplo, la producción de Más Vivos que Nunca le hicimos, bueno, los que la vieron, le hicimos todo en una casa, pero después la parte del viaje nos mudamos a un campamento de la Llanada en Acarigua, y nos fuimos presos todos para allá. Entonces así se produce muy eficientemente, porque uno sale tempranito en la mañana, trabaja unas cuantas horas y cuando regresa ya viene a almorzar y a bañarse en la piscina. Pero entonces fue muy eficiente ese tiempo de rodaje, que de otra manera no se hubiera podido hacer. Y el viaje ese por el país pasa todo a media hora de Acarigua, pues, buscando escenarios distintos. Pero eso básicamente es un ingenio de producción que hay que desarrollarlo y disfrutarlo además. Alfredo, Cristóbal, que está conectado ahorita, está pidiendo tu WhatsApp porque él le puede enviar el link a Gustavo. Nos lo está diciendo. No sabemos si ya Gustavo lo recibió, pero él en todo caso, Cristóbal, que está conectado, pide el número de tu WhatsApp. ¿No es así, Cristóbal? Déjame ver, ¿qué queremos ver? Si el teléfono de Gustavo. Dice a Gustavo. El teléfono mío es 0414-336-1832. Si me lo mandas a ellos, se lo mando a Gustavo. Y así yo me puedo conectar también. Aquí está escribiendo Franklin Delgado que ya Gustavo recibió el link, que no sabe si tiene problemas con su Zoom. Al parecer ya Gustavo está informado. Al parecer, no estoy seguro yo. Okay. Bueno, podemos continuar con la conversación. Si alguna otra persona, por favor, tiene alguna intervención, se lo agradezco. Ajá, Ana Maneiro. Ajá. No, uno me encantó ese comentario de que hay que hacer cine como en Caracas. El cine aquí en Caracas, no Hollywood. Eso me encantó. Y la idea de ser muy creativo con la producción. Yo estaba leyendo ahorita una entrevista con Gustavo Michelena, una entrevista que estaba en internet. Y hay una parte que es una de las cosas que recuerdo de la película. Él dice que para escribir guión hay que pensar en la musicalidad también del guión, del ritmo que va a tener tanto lo que se escribe como se escribe. Y eso es algo que recuerdo de la película de Anzola, que a mí me parecía, desde el título a toda la película, era que me parecía la letra de una salsa. Era una cosa muy sabrosa, era muy, muy sabrosa y tenía esa musicalidad. Y eso te lo estaba leyendo ahorita cuando él estaba contestando de que para escribir un guión, él pone a la gente a bailar para que vayan sintiendo esa musicalidad. Y eso se siente Se Busca Muchacho de Buena Presencia y Motorizado con Moto Propia. Se siente casi que es una salsa. Es muy sabroso. Es algo, creo que hay algo ahí de rescatar sobre esa musicalidad que no tienen todas las películas, pero que sí la tiene esa. Y eso me gustó. Nada más quería comentarlo porque estaba leyendo una entrevista a Gustavo y me pareció muy lindo que él señalara que ese es uno de los elementos que él toma en cuenta cuando escribe un guión y que se refleja en esa película. Alfredo. Sí, eso es cierto. Yo recuerdo a Gustavo decir que la película hay que hacerla bailable. Y yo creo que él maneja eso muy bien y eso, si tú sientes que es así, es que es muy difícil que yo opine sobre mi película, porque lo bonito es eso que pueda sentir otra persona, eso que sintió Ana, que le resultó bailable, bueno, para mí es un exitazo.
En la película hay una escena en un teatro, creo que es el Teatro Municipal, donde delante del telón cerrado está un violinista. Un poco después que oímos al violinista, se abre el telón y en el escenario está un grupo de salsa, o sea, de música latina tocando, en el que aparece Víctor Cuica. Esa es una propuesta del guión la puesta en escena es obviamente idea tuya, pero estaba propuesto en el guión. Y lo otro es la aparición de Víctor Cuica en ese grupo que ya conocemos como Motorizado. Forma parte de esa propuesta un poco transgresora, es decir, un motorizado entre un grupo de salsa en el Teatro Municipal. ¿Esto está en la propuesta del guión o es algo que tú desarrollaste también conjuntamente en la puesta en escena? Parece que no me oyó. ¿Me oíste, Alfredo? Noto la imagen congelada, la imagen de la cámara de Alfredo. ¿Qué podrá hacer Héctor? ¿Momento tiene la imagen como iniciar sesión o hay que esperar un poco, pues? Según tu tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros grabando con esta parte del programa? Porque Zoom nos da 40 minutos. ¿Ya agotamos los 40 minutos, no? 40 minutos, tiempo. Bueno, bueno, en ese caso, si ocurriera eso con Zoom, lo que podemos hacer es hacer el receso de los 15 minutos y continuamos con la segunda parte, si eso ocurriera. Mientras tanto, parece que se nos fue Alfredo, ¿no? Porque no lo tenemos en pantalla y se congeló la imagen. ¿Qué puede estar ocurriendo allí? Sí, ha caído por el teléfono y está cambiándose para la otra aplicación. Ah, bueno. Mientras él reaparece, si es que reaparece, porque tendrá que hacerlo, yo quería hacer algunos comentarios sobre el modo de producción de esos años, porque yo también tuve la oportunidad de participar en la producción de unas 2 películas, precisamente en el año 77 y un poco antes, en el 75. Con Alfredo Lugo hicimos 2 películas, Los Muertos Si Salen y Los Tracaleros. Y una de las cosas que yo quería comentar, que vi en la película de Alfredo también, es la altísima disposición de los técnicos y los artistas venezolanos en esos años. En la película de Alfredo se puede notar que hay la presencia de actores reconocidos que están haciendo papel de extras, como Toco Gómez. Toco Gómez aparece en un momento sentado en una panadería, en una luchería, y es que entra en relación con Cuica. Y ese fue un trabajo de colaboración. Así creo que a nosotros nos pasó también. Muchos técnicos, muchos artistas colaboraban y participaban muy entusiastamente por el desarrollo del cine nacional en ese momento. Alfredo, no sé si oíste... No, yo estuve desconectado los últimos 2 o 3 minutos. Supongo que se cayó internet aquí y en este momento estoy entrando de nuevo. Ok, yo te hacía... Ah, bueno, pide la palabra Ana Maneiro, levantó su manito. No te oímos, tienes el micrófono apagado. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, de que sí, en la producción siempre ayudaba la gente, siempre había mucha disposición de parte de todos de colaborar y sacar adelante de la producción nacional. De eso también he escuchado otras historias en la producción de otras producciones cinematográficas venezolanas, y sí, siempre hubo esa muy buena disposición de colaborar, cooperar para sacar la producción del cine nacional, de gente desde actores ya con cierta trayectoria, de personas ya con trayectoria profesional en sus diferentes áreas de trabajo, pero todos colaboraban, sean como extras o como apoyando para sacar adelante la película. Pero de eso sí había de verdad un esfuerzo mancomunado para decir, aquí hay cine venezolano, ya hay con quién hacerla. Eso era, sí, estaba de acuerdo con lo que decía. Bueno, muy bien, muchas gracias. Alfredo, cuando se hizo comentario de la musicalidad de la propuesta de Gustavo, yo te estaba preguntando, porque en la película hay una secuencia que se desarrolla en un teatro, creo que es el Teatro Municipal, donde inicialmente hay un músico tocando el violín con el telón cerrado. Poco después se abre el telón y descubrimos que hay un grupo de música latina, un grupo de salsa, entre los que aparece Víctor Cuica tocando el saxo.
Víctor Cuica para ese momento ya se conocía como un saxofonista. La pregunta es la siguiente, esa idea del músico clásico delante del telón, se abre el telón y está la orquesta tocando salsa y el público bailando, sentado o se paran y bailan dentro del teatro, ¿es una propuesta del guión o es una propuesta de puesta en escena que tú desarrollaste? Y por otro lado, la inserción de Víctor Cuica, que es un motorizado ya reconocido en la historia de la película, que aparece dentro de ese conjunto, de ese grupo de salsa. ¿Es una propuesta tuya o es conjunta con Alfredo? Es que en la película hay unas escenas que a veces pienso que son un poco más largas de lo que deberían ser, pero en ese momento me daron así, acomodaban a la música que la puso Juan Carlos Núñez para la película, que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película, la música de Juan Carlos. Pero esas escenas son lo que pensábamos, y Gustavo pensaba también, son como los sueños, ese es el inconsciente de Klein, del señor, del dueño de la mueblería, pues. Fíjate que son como las fantasías de Klein, o sea, él se imagina a este señor, al empleado artista en esta fantasía, o sea, en su cabeza empieza un concierto clásico de un violinista y se convierte en una salsa en la cual está este personaje que se mete en su cabeza. Y después está la escena de la carrera de moto en San Carlos, en la cual que él le dice que él es amigo de Checoto y aparece ahí conversando con Checoto. Esas escenas yo me las imagino que, o sea, no me las imagino, son las fantasías, los sueños de Grau Klein. Te lo dije. Ok, bien interesante porque en algún momento uno siente que la música de Juan Carlos Núñez, que es excelente, por algunos momentos uno siente que, o sea, parece que fuera una composición que estuviera desconectada con la acción cinematográfica, ¿no? Y en ese momento yo sentí que había, en particular, en esa secuencia dentro del teatro, hay una transgresión desde el punto de vista estético, pero también social. Es un músico, un motorizado que toca un saxo, aparece en el Teatro Municipal de pronto tocando, y por el otro lado, estos amigos, su jefe, que dice que él es un, ¿cómo se llama? Él dice que es no dice estafador directamente, pero sí que es acarandoso y que pudiera estar engañando, que pudiera ser falso, y finalmente termina siendo estafado. Notaba que debiera haber una conexión interna, y es esa que tú estás diciendo, porque de pronto esa secuencia comienza justamente cuando el patrón de Cuica empieza a fantasear con Checoto y las carreras, pero es que antes Víctor Cuica le ha dicho varias veces que él es amigo de Checoto. Entonces uno nota que el fantaseo es de los dos personajes, ¿no? Pero es bien interesante, a mí me llamó mucho la atención eso del grupo, de la banda tocando, y me parecía que era como una propuesta de Juan Carlos Núñez, desde el punto de vista de realizador, como músico. Por eso te quería preguntar, ¿cómo fue esa relación de trabajo con Juan Carlos Núñez? Porque él es un músico muy talentoso y ahí se siente una presencia bastante fuerte en la propuesta cinematográfica. Bueno, yo no me acuerdo cómo llegué yo a Juan Carlos la primera vez, pero Juan Carlos es un músico, oye, es un músico clásico, así, académico, pero el tipo hizo una música de salsa maravillosa. Yo les dije con toda la libertad del mundo, o sea, bueno, hay esta secuencia y esto otro. Hubo algunas cosas que él las hizo aparte, otras se hicieron más acomodadas a la secuencia, pero la música se hizo como con mucha libertad y después se metió la película en ella. Por eso digo que hay algunas escenas que son como canciones completas de salsa, que son el paseo a la playa, la carrera de moto, el concierto, que a mí me parece inclusive que son un poco largas. Yo la última vez que vi la película, pero fue hace unos par de años, la sentí como que hubiera podido ser un poquito más corta. Pero yo no me atreví a tocar la música ni recortarla porque ahorita sería más osado para cortar una música, pero en ese momento me parecía que era casi una falta de respeto. Entonces sí, esas secuencias largas son
canciones que compuso Juan Carlos, y él como más o menos es un tipo de yo hago lo que me da la gana, lo cual lo hace un extraordinario músico. Entonces, bueno, se me escapaba a veces en el sentido ese de que a lo mejor eran un poco largas, grandes, pero por otro lado eran tan bonitas y tan sabrosas que no me quedó más remedio que dejarlas ahí, pero no más remedio no. Es que me parece que quedaron buenísimas. Sí, ese es el comentario, porque Juan Carlos es uno de los talentos musicales venezolanos y que trabajó para cine que no hemos podido ver de nuevo en otra obra, y cosa que yo particularmente lamento. Pero quería destacar eso porque siento que su contribución en la obra, en la película, es bien importante. Mira, nos está saludando Domingo Sánchez Bor. Yo no sé si él quiere en este momento intervenir. Si lo desea hacer, le doy la palabra. Domingo Sánchez Bor. Mira, una cosa, no me ha llegado el link por el teléfono, por WhatsApp, porque yo oigo muy poquito y estoy haciendo demasiado esfuerzo. Por eso que me ven aquí pegado a veces así, porque estoy tratando de oír la cornetica. El que me iba a mandar el link para el teléfono por WhatsApp, se lo agradezco. Creo que fue Cristóbal. Pero no me lo ha mandado. O no me ha llegado. Vamos dando Sí. que es 336-1832. No sé yo al final, 1832. ¿Lo oíste, Héctor? Bueno, Sánchez Forno dice que nos está viendo y oyendo, pero no puede participar de viva voz, que puede hacerlo por escrito. Bueno, si deseas hacerlo por escrito, por favor, hazlo y te respondemos, comentamos, dialogamos contigo, Sánchez. Mientras tanto, si algún otro de ustedes quiere hacer alguna acotación, alguna intervención, se lo agradezco mientras hacemos conexión con Gustavo Michelena. No tenemos otra participación, por favor. Bueno, Héctor, ¿tú viste la película anoche? Sí, Luis, tengo un problema ¿Me con el oíste, audio, creo. Héctor? ¿Todos me escuchan bien? Sí, yo te estoy escuchando, no sé si los demás te oyen. Sí, están haciendo gestos aprobatorios, la mayoría. Ok. Tengo aquí a alguien que quiere... ¿Me escuchan? Sí, yo te oigo. Al ver la película, realmente encuentro una... Se apagó tu teléfono. Héctor, perdón, se apagó tu micrófono, Héctor. Ahora se apaga tu micrófono. Ok, Ya, ahora sí, ¿verdad? Dale. Cuenta Sí, ahora de sí. una condición de nosotros, la coraqueño de hoy, la inocencia, Venezuela vive esa vida de lo que venía antes, que siento de las posibilidades de más lo positivo, también es siendo otra conocida, tan sola, y en cinematográfica que acabamos de ver, pues. Quiero aprovechar para informar que creo que está conectado Gustavo. Gustavo, ¿nos está oyendo? Creo que Gustavo Michelén está conectado, si lo pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Sí, está conectado. Gustavo, ajá, se te había ido apagado el micrófono, ya lo tienes activo, puedes Ya hablar. lo tengo activo, sí. Saludos a todos. Ok, bueno, aprovecho para, si oíste la última pregunta, quiero que también, por favor, tú intervengas después que la haga Alfredo. Muy bien. Alfredo. Yo creo que me recordaste una cosa. Yo me acuerdo que, y probablemente Gustavo se acuerda de eso, que lo que hablamos, yo veía en mi panorama una carrera académica y hablar en cosas sociológicas muy profundas y que viera poquita gente, o contar mi sociología. Se cayó la cámara de Alfredo, se desconectó, o está congelada, mejor dicho. ¿Qué pasa allí, Héctor? ¿Qué estará pasando? Se cayó la conexión de internet.
Se cayó la conexión de internet de Anzola. Dice, el audio de Alfredo no se escucha bien. Bueno, Alfredo, ¿nos estás oyendo? Bueno, entonces podemos darle la palabra mientras tanto a Gustavo Michelena para que intervenga sobre el mismo tema, por favor. Livio. ¿Dónde te encuentras en este momento? Aquí estoy temblando. Sí. El que está Es que congelado aquí soy tenemos yo. muchas dificultades con internet. Ah, bueno. ¿O tú oíste bueno, oíste el comentario de Héctor Ruiz? Pues, me llegué tarde y entonces apenas estaba él haciéndole la pregunta a Alfredo. Ok. Bueno, Sí. Creo que tenía que ver bueno, con la sí, sociología. Héctor, si lo puedes resumir. ¿Qué había qué hay de sociología en la historia? ¿No? Algo así. Entendí al final. ¿Estamos en lo correcto? Sí, correcto. Sí, Fundamentalmente okay. Veíamos en las películas que tienen que ver mucho y con él, y lo que va sola esta dirección. ¿Te puedo responder? Sí, sí, puedes responder. Bueno, porque Alfredo se congeló por allá, qué lástima. Tú sabes que esta complicidad con el cine, con Alfredo y con la película, viene precisamente de la Escuela de Sociología, porque yo también soy sociólogo, nosotros estudiamos juntos allá. Entonces, todo nuestro imaginario, toda nuestra creación siempre tiene en el fondo pues una construcción sociológica, una investigación sociológica. De hecho, a partir después de la inspiración inicial para hacer la historia, había que hacer una investigación profunda. En estos días le decía a alguien de la Cinemateca que la mejor herramienta para hacer una película en aquel momento era un kilométrico, porque yo escribí esa película con un kilométrico. Después fue en una agenda vieja y después fue que la pasé a máquina. Bueno, me ayudaron y la pasaron a máquina. Pero tenía un problema, la historia estaba construida, toda la anécdota estaba narrada, pero los diálogos eran deficientes. Y para eso tuve que hacer una investigación. Y por supuesto todo esto en conjunto con Alfredo, ¿no? Entonces hablábamos más o menos el mismo lenguaje, teníamos las mismas intenciones y veíamos el problema de la misma forma. De manera que sí, tiene razón Héctor Ruiz, al sospechar o al oler que detrás de eso hay un trabajo de sociología. Sin embargo, bueno, había una intención muy lúdica y nosotros gozamos mucho haciendo esa película. Nos divertimos muchísimo y partimos primero de ahí, del juego, pero como en todas las cosas de uno, detrás de eso está la intención sociológica patente, ¿no? Les informo lo siguiente, nos acaba de llamar Alfredo Anzola para decir que se le apagó la computadora. Él me está pidiendo que le diga a Héctor Ruiz a ver si le puede enviar el link para el teléfono, para su teléfono, para él volverse a conectar. Pues. Sí, porque no le vio. Pueden llamar a Alfredo a su teléfono, al que él dio en voz alta. Si no lo tienen, te lo repito, 0414-336-1832. Él está esperando la llamada para ver si se resuelve este problemita con él, para que él continúe en el foro. ¿De acuerdo? Héctor, es por la edad, oíste, es por la edad. Te lo digo porque a mí
A mí me costó entrarle. Dale chancecito, Alfredo. Sí, me imagino. Gustavo, con algunos jóvenes estudiantes de cine, Sí. Y algunos aspirantes a cineastas que no están haciendo carrera académica, a ellos cuando conversaron, porque muchos se me acercaron a conversar y me han hecho preguntas en directo sobre el guión y sobre el lenguaje. Es decir, hace un rato yo le comentaba a Alfredo eso. Uno siente que los actores, con sus respectivos personajes, y sobre todo Víctor Cuica y el enano, o sea, los dos motorizados, uno siente que parece que hubiera alguna improvisación propia del actor, ¿no? Y no del texto. Es decir, sentíamos que ustedes le daban el sustento pues, de los diálogos y ellos lo desarrollaban en algunos momentos. Eso es así, porque una de las cosas sorprendentes para mí, enfrentándome a aquella crítica despiadada que le hicieron al cine venezolano, de que era inservible por la grosería, por la banalidad de los marginales, de la pobreza, etcétera, etcétera, que una de las cosas que más ha gustado en Se Solicita Muchacha es precisamente ese tratamiento del lenguaje y sobre todo el trabajado por Cuica. Uno siente en Cuica unos modismos que son muy característicos de los caraqueños y de los motorizados, pero dichos por él, da la impresión de que él hizo un trabajo particular sobre ese aspecto, sobre el trabajo del lenguaje. ¿Es así? Mira, siempre ha existido por herencia del teatro la morcilla. Sí. Entonces, esa morcilla siempre está agregada, ¿no? Allí. Pero si en algún momento tienen el guión en la mano, ¿no? Les llega, ¿no? Creo que en el laboratorio del cine hay una copia. Bueno, Alfredo tiene copias allá, ¿no? Porque yo tengo una por aquí escondida en alguna parte que no sé dónde es, y en Caracas tengo 2 copias más, pero no son útiles en este instante. Fíjate que yo cuando estaba escribiendo la película, como les decía antes, los diálogos estaban, para mí, me resultaban deficientes porque, bueno, yo no conocía ese mundo tanto, ¿no? Aunque mi tesis en la Escuela de Sociología tenía que ver con todo el mundo marginal y el trabajo también. Me faltaba, por supuesto, el condimento para los diálogos. Pero tuve la suerte de estar trabajando en ese momento en el Instituto Agrario Nacional. Y en el Instituto Agrario Nacional se estaba haciendo un programa de alfabetización campesina. Para ese trabajo, para hacer una cartilla y un libro de alfabetización campesina, se utilizó el método de Paulo Freire. El grupo de promoción de allá de la unidad de promoción del departamento de promoción del Instituto Agrario, que era el que llevaba adelante ese proyecto, utilizaba el método de Paulo Freire. Yo me valí del método de Paulo Freire que estábamos utilizando allá para hacer la investigación de los diálogos. Y ahí me tardé un poquito haciéndolo. Alfredo se desesperaba un poco porque necesitaba el guión en la mano, pero ya la historia estaba construida, más o menos construida, porque siempre los diálogos después intervienen y modifican cualquier intención narrativa que uno tenga entre el proyecto. Entonces, el método de Paulo Freire exige, porque todavía no se usa, ¿no? La inmersión en el medio. Entonces yo tuve que hacer una investigación con los motorizados y meterme un poco más en los barrios para hacer esa investigación. Y de allí nacieron los diálogos. Claro, tanto Víctor como el enano y otros también, las muchachas también, ¿no? Le agregaban. Y Alfredo también le agregaba. Entonces al final pues quedó eso que se hizo, que según, no recuerdo bien, creo que fue Rodolfo Santana, Rodolfo Izaguirre, que decía que a partir del motorizado se comenzaba a dialogar de una manera
distinta. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? No quiero descalificar el comentario de Rodolfo, pero lo tomo en cuenta, ¿no? Porque había mucha dosis de teatro en una época. Ya se habían hecho muchísimas películas, o muchas, no muchísimas, pero muchas muy buenas, y donde el personaje popular estaba representado y retratado en sus costumbres y en sus diálogos, fundamentalmente, en su manera de hablar. Entonces, pero había un tanto, una dosis teatral allí en algunas de esas películas, sobre todo las que hizo Román con José Ignacio y todo eso, ¿no? Entonces, eso lo opinaba Rodolfo. Y curiosamente, después que se hizo la película del motorizado, un día voy yo a Radio Caracas Televisión a recoger el premio, porque nos dieron un premio por esa película. Bueno, se ganó varios premios, pero a mí me correspondió un premio de esa academia que se llamaba la Academia de Ciencia y Arte del Cine y la Televisión, que estaba recién fundada. Yo no fui a la ceremonia, yo me enteré estando en mi casa y fui a recoger el premio que lo había buscado Víctor Cuica, y Víctor se lo pasó a Fausto, y finalmente voy allá a Radio Caracas a recogerlo. Y cuando entro en la oficina de escritores, donde estaba Julio César Mármol y habían otros escritores allí, tenían el guión del motorizado en la mano, ¿no? Porque Se solicita muchacha, porque estaban haciendo una novela popular que no recuerdo cuál era y cuál es en aquel momento. Y entonces estaban utilizando eso. De manera que ahí hay una colaboración colectiva, como debe ser, como es el cine, precisamente. Que el cine no es una creación individual, sino es una creación colectiva, y cada quien aporta. Entonces nace pues de una investigación, primero de un deseo, como todas las películas, ¿no? Y luego pues de una idea y del desarrollo de una idea, y luego esa idea se alimenta a partir de la investigación, que es absolutamente necesaria, ¿no? Por supuesto que la imaginación puede darte resultados muy buenos también, pero hay que agregarle la investigación. Y quizás ese rigor, aunque creo que Alfredo y yo no fuimos sociólogos muy rigurosos en la escuela, ¿no? Siempre pues uno utiliza los métodos de investigación. El método de investigación social es extraordinario y es necesario para hacer las películas. Por lo menos siempre la hemos usado. Lo usamos en Anita Camacho, lo usamos en Manuel. Y esa investigación, por lo menos a mí me sirvió para muchas cosas, para muchas películas después. Me sirvió para Carmen, la que contaba 16 años, y me sirvió para Domingo de Resurrección. En fin, yo creo que hasta todavía me sirve. Ahorita no estoy haciendo guiones. Bueno, hice uno hace poco, pero hace poco no, estoy hablando de hace como 3 años o 2 años. Pero todavía eso está. El lenguaje popular es un lenguaje muy dinámico, pero tiene también una base y se mantiene. Pero va cambiando todos los días. Si yo tuviera que escribir los diálogos en este momento Se solicita muchachas de buena presencia, con toda seguridad tendría que reinvestigar. Y tendría que buscarme, apoyarme en Víctor y en el enano, que lamentablemente no está con nosotros. Pero, el enano no está, pero Víctor sí. Pero Víctor sí está y sigue ronco. Sí. Gustavo, aprovecho la ocasión para comentarte lo siguiente. Tú estás ahorita en Cuernavaca y estás haciendo alguna labor docente en el área cinematográfica. Pero muy, ¿qué te digo? Bueno, como estamos hablando de Víctor y el motorizado, muy marginal. De vez en cuando, aquí en Cuernavaca, sí doy alguna. Y también a distancia, ¿no? En Venezuela, sí.
Sí, te hacía la pregunta por eso, porque como tú bien sabes, una de las labores nuestras en la Sala Cine Salar 3 es esta de contribuir a la formación de los recursos cinematográficos para el sector. En algún momento creo que hablamos de eso, o fantaseamos hacer un taller contigo allá, pero no se pudo dar. Pero ahora, con los comentarios que tú estás haciendo, con la manera en que trabajas, y relacionándolo con un comentario que es muy común a veces de los espectadores venezolanos que no ven películas venezolanas, entre otras cosas dicen que una de las grandes fallas del cine venezolano es el guión. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, y después de oírte decir cómo trabajaron Muchacha, me confirmo esa idea, ¿no? Yo creo que si hay una propuesta clara de trabajo cinematográfico, el guión no es que sea prescindible, sino que debe partirse siempre de una buena propuesta, que haya convicción, que haya asidero dramatúrgico, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a requerir próximamente, por esta vía, ¿no? Por este espacio que llamamos Cine Salar 3 Online, la posibilidad de desarrollar esta actividad guionística. Te hago la propuesta al aire por esta vía porque no tengo por el momento otra posibilidad de hacértela, pero te lo dejo allí porque creo que en efecto nosotros necesitamos, y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo en el mundo, pero en particular en Venezuela, es reforzar esa área. Es decir, nosotros tenemos que seguir haciendo, es decir, el cine estelar probablemente no se va a abrir en mucho tiempo, en muchos meses, no sabemos cuándo, pero queremos seguir con este espacio, y una de las cosas que yo quiero hacer es precisamente esta, contribuir desde el punto de vista de la formación de los recursos para el sector. Yo creo que estoy convencido de que un cine nacional sin un espectador sólido, esto sólido no quiere decir que sea culto, que se conozca toda la historia de la cinematografía mundial, sino que sea capaz de disfrutar, como verificamos en los años 70, que la gente disfrutó estas películas. O sea, te dejo esa propuesta en el aire para ver si la podemos desarrollar por otras vías, porque creo que tenemos esa necesidad. Sí, cómo no, Livio, estoy completamente a la orden. Yo todavía formo parte de la nómina de Ávila TV, donde doy las clases de guión. Lo que pasa es que no cobro, porque tengo un permiso para estar aquí, que vine aquí a México por razones familiares, y mi hijo, que se graduaba, estaba estudiando aquí, se graduó, y yo me vine, pero me agarró la pandemia, ¿no? De manera que yo no soy un emigrado político ni nada de estas cosas, sino estoy aquí por eso, ¿no? Pero aquí tuve la oportunidad de escribir un guión. Tú sabes, yo siempre he dicho que del cine no se vive, sino que se muere. Entonces, me vine aquí y escribí ese. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, ok. Entonces escribí aquí una película, pero tuvimos pues la mala suerte, entre comillas, esa frase no me gusta a mí, pero que al productor y director le tuvo un problema de salud muy serio, que afortunadamente ya superó, pero y después nos agarró la pandemia. Entonces pero ese era un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo, desde cuando yo estaba en Venezuela, porque él fue asesor del SENAC, del laboratorio, cuando yo estaba allá en el laboratorio. Él era uno de los asesores desde aquí de México, y es un buen amigo y es una persona que quiere mucho a Venezuela. Entonces hicimos ese proyecto aquí, y también un proyecto para una serie para Netflix. Tú sabes que el que quiere estar ahorita al día tiene que hablar de Netflix. Si tú no hablas de Netflix, no estás en nada. Esa es la nueva fiebre. Entonces, pero ese proyecto también, ¿no? Pero yo sigo estando activo, la parte docente me interesa y me gusta muchísimo. De hecho, junto con Marubí Leoné hicimos el pensum de la Universidad Audiovisual, la parte de guión, ¿no? La parte de guión. Hay una escuela ya que se llama Media, que es una escuela privada que se llama gente de media, donde también di clases y donde de vez en cuando intervengo. De manera que con muchísimo gusto, pues
participaría en cualquier proyecto del CELAR. Además, yo creo que del CELAR, que yo creo que es necesaria la formación del guión, porque en estos días, no hace un tiempito que me metí en una página, si mal no recuerdo, creo que se llama Script, y habla precisamente de esta película, de Se solicita muchacha de buena presencia y motorizada, y habla completamente de la película, ¿no? Todo, la sinopsis, habla bien de la película y y habla de todas las personas que participaron, del director, de los productores, menos del guionista. Eso me llamó la atención, pero no me sorprende, porque eso normalmente sucede. Creo que esa es culpa de Truffaut, por eso a mí me cae mal Truffaut, ¿no? Porque siempre estaba descalificando al guión. Sí. Y el guión es importantísimo, el guión es clave, de ahí empieza una película y es necesario formar guionistas, es necesario formarlos. Ahorita hay, bueno, muchos cursos por internet, hay muchos manuales que han salido. Cuando me preguntan a mí, los alumnos, cuál manual pueden usar, yo le digo que cualquiera, todos son buenos, todos aportan, todos dicen algo, todos son buenísimos. Y hay mucho aporte en el mundo sobre eso, y mucha discusión, hay mucho guión publicado, de manera que, mira, cuando le puedo contar un poquito ahí, no me quiero agarrar este foro para mí, pero ya que llegué tarde. Quería hacer un comentario nada más. Un amigo tuyo, Domingo Sánchez Bor, ¿me estás oyendo? Domingo Sánchez Bor, que está conectado, pero que no puede hablar, o sea, no tiene manera de que lo oigamos, te manda un largo jajá a un comentario que tú hiciste allí. Hace un momento dice que me encantan los valores de producción de la película de Se solicita muchacha. Y te quería comentar también que no solo Truffaut, sino que Jean-Luc Godard, o sea, compañero de generación de la Nouvelle Vague francesa, él se jactaba de que no necesitaba guión para hacer la película. Pero posteriormente han estado publicando los guiones de las películas de él en volúmenes, en varios volúmenes, lo cual quiere decir que sí había guión. Se utilizan algunos de esos guiones que se publicaron a posteriori en universidades y escuelas y en talleres, etcétera, etcétera. Sigue con la palabra. Quería recordar que Alfredo está esperando, Alfredo Anzola, que lo hagan comunicarse. Él creo que está esperando el teléfono, parece que no le ha llegado, no sé muy bien. Si Cristóbal estaba en esa tarea, se lo agradezco. Sí, por favor, Gustavo. Bueno, la anécdota que iba a contar. La anécdota que nos ibas a contar ahorita. Ahora se me olvidó, pero bueno, siempre hay muchas anécdotas, ¿no? Porque hay la tendencia no sé, yo siempre decía que los escritores decían que nosotros los guionistas no somos escritores, ¿no? Y los cineastas no dicen que somos cineastas, sino que somos escritores. De manera que los guionistas nos manteníamos en el limbo, ¿no? Siempre nos manteníamos en el limbo. Y yo, de manera un poco jocosa, decía que en el 2007 el Papa, no el actual, sino el alemán, fue para Brasil. Y en el Brasil él dijo que el limbo no existía. Entonces yo dije, bueno, ahora sí no, ni siquiera en el limbo estamos los guionistas, ¿no? Porque no, eso no existe, ¿no? Pero poco a poco se ha tomado conciencia y se le ha dado importancia al guión, ¿no? Es que se cree que hacer cine es tener una cámara y tener unos lentes y tener unos trípodes, nada más. Eso, por supuesto, es absolutamente fundamental. Ahorita en la pandemia, aquí en la cuarentena, aquí y en todas partes, yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer cine ahorita? Bueno, una buena idea es animación, por ejemplo, ¿no? Que la hacemos encerrados. Pero, por ejemplo, con Alfredo hicimos aquel bote de peliculitas de animación del mundo de los Donkey Tonky, que son aquellos personajes que metí hace 1000 años, ¿no? Hicimos 13 cortos.
Bueno, eso es una manera. Pero el cine para leer, aquí en México había una iniciativa de una gente que escribía las películas y las películas se leían. Bueno, eso está bien, pero claro, necesitamos todo el aparataje para hacerla. Pero todo ese aparataje se queda en el aire si no existe un guión. Y el guionista de cine, o como le gusta a mi amigo Rolando Chávez decir, el escritor de cine, más que guionista, es fundamental para cualquier trabajo cinematográfico. De ahí es donde todo arranca. Y arranca con la reunión, con la interacción con los productores y la interacción con los directores, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hay una tendencia que se puso de moda después que el cine era de las estrellas, ¿no? Cuando se decía, esta es una película de Clark Gable, ¿no? Y después eso fue desplazándose y tal hasta que los directores ocuparon ese espacio. Entonces es una película de tal, ¿no? Pero pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando Dudamel dirige la séptima de Beethoven, entonces es la de séptima de Beethoven que la dirige Dudamel, ¿no? Pero si el director hace Muerte en Berrueco, ¿no? Entonces es la película de Caupolicán Ovalle, pero ¿y dónde está Edgar Narváez? ¿No? Que fue el que escribió el guión. Edgar Narváez está en todos lados. Ay, si lo Está aquí tienes en la al lado. pantalla, está conectado. Ah, bueno, entonces me le das un abrazo. No te digo que le des un beso porque como estamos en cuarentena, entonces se le puede pegar por algo electrónico. Pero, ajá, ahí está Edgar. Bueno. ¿Cómo no? Ajá, esa es la bodega. Saludos, Sí. saludos, saludos. Hola, hermano querido, ¿cómo estás? Un placer verte. Bueno, luego hablaré, no quiero seguir oyéndote. Bueno, pero estaba hablando de ti. Sí, yo sé mal, seguramente. No, jamás. Lo sé. Bueno, entonces, bueno, muy bueno, está la iniciativa de Caupolicán y todo. En estos días recibí un mensajito que se habían ganado unos premios, varias cosas. Pero nadie habla de Edgar, del guión. Yo tuve la fortuna de tener ese guión antes de, bueno, con una de sus primeras versiones y me encantaba de siempre. Los guiones van cambiando. A veces el proceso de producción se le agregan, se le quitan. Cuando a mí me dicen, ¿te gustó el guión? Yo digo, ¿cuál guión? ¿El que hizo el escritor o el que se hizo después? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Pues los guiones se transforman mucho, En el caso se solicita muchacha de buena presencia y motorizada con moto propia, Alfredo se ciñó mucho al guión. Eso ha pasado con la película que él y yo hemos hecho juntos, con Manuel y todo eso. Entonces, la mayoría de los defectos que la película tiene no son culpa de él, son culpa mía. Porque sobre todo ese guión, ese guión es un guión que tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos defectos, como guión. Yo no sabía, cuando yo empecé a escribir esa película, yo no había escrito nunca una película. Y Alfredo me dice que bueno, que vamos a hacer esa película juntos, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo nunca he hecho eso, ¿no? Sin embargo, había hecho algunos guiones, yo no sabía que eso eran guiones. No estaba ni claro. Yo siempre pensé que yo iba a ser, además de sociólogo, pintor y escritor de otras cosas, de poesía y otras cuestiones, pero no de cine, me daba miedo. Yo siempre le he tenido miedo al cine, sobre todo a la tecnología. Y eso es culpa de mi tía Lola y de mi tía Margot. Así como le debo mucho a mis otras tías, la manera de contar, porque eran muy chismosas y muy intrépidas, y esa es una condición que el guionista tiene que tener, ser intrépido y ser chismoso. Entonces, aprendí de ella. Pero resulta que mi tía Margot estaba casada con Aníbal Rivero. Y
que el hermano del tío Nicolás, y bueno, es uno de los grandes camarógrafos y directores de fotografía de las películas iniciales del cine venezolano. Y al lado de la cama de mi tía Margot y Aníbal estaba una cámara puesta, que era la cámara de Aníbal. Y aquello era una cosa pero sagrada. No se toca la cámara, cuidado con la cámara, cuidado. Yo era un niño muy pequeño y le tenía terror a la cámara. Y ese terror lo heredé y lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo, entonces, cada vez que yo veo una cámara de cine y tengo la oportunidad y me dicen, Gustavo, ¿tú qué haces cine? ¿Por qué no agarras la cámara? Y no, me da miedo, me tiemblo. Por eso yo digo que la mejor herramienta para hacer cine es un bolígrafo kilométrico. Y después, una máquina de escribir. Imagínense ustedes que yo empecé a escribir a máquina cuando tenía 13 años, que mi mamá me metió en una academia de mecanografía y aprendí. Y escribía muy bien y muy rápido. Pero no sabía imaginar a máquina. Para imaginar tenía que tener el lápiz Mongol, que es una maravilla, y un kilométrico. Entonces ahí empecé a imaginar. Yo escribí esa película con un kilométrico. Y después fue cuando se pasó a máquina. Ahora con la computación, ya la cosa se mejoró mucho, pero sobre todo porque para mí la computación no es solamente el teclado, sino que es el Tipex. Puedo borrar sin la brochita, puedo recortar, puedo tener un papelito guardado, es una maravilla. Y con el kilométrico la cosa era más complicada, pero era más fluida, era muy fluida. No existía en aquel momento, que era la anécdota que te iba a decir, en aquel momento no existían manuales, o existían, pero no en Caracas. Y yo decía, bueno, ¿cómo escribo yo esto? ¿A quién le pregunto? Todavía yo no era amigo de Salvador y de José Ignacio. Lo conocía y había ido a muchas cosas, pero no. ¿Y a quién le pregunto? ¿Quién me dice cómo se escribe una película? Lo único que conseguí fue un librito de aquel profesor Gustavo Ecuer, que trabajaba en la división de educación, del Ministerio de Educación, no me acuerdo cómo se llama, la oficina. Pero ese librito, que era un librito de cómo se escribían guiones de televisión, educativo, era un librito muy útil. Y por ahí empecé, la cosa es así, por aquí, por allá y tal. Y en ese momento creo que había publicado Vargas Llosa, no sé si lo había publicado antes, Pantaleón y la visitadora. Entonces ese ritmo, porque Pantaleón y la visitadora es una novela muy grata, pero al mismo tiempo es como un guión de cine narrado. Entonces con ese ritmo y con el librito de Gustavo Ecuer empecé. Y después que tenía eso, bueno, fue cuando me dediqué a escribir los diálogos. Y después Alfredo, Olegario, Barrera. En aquel momento, pues, esa película, bueno, Olegario, esa película fue maravilloso. Yo escribí una cosa para el libro, para el disco de Juan Carlos Núñez, y decía que qué sería de una película sin Olegario. Olegario era... Gustavo, perdón, Alfredo, Héctor, está esperando que le envíen el link para él conectarse de nuevo. Se lo pueden enviar desde allá, el link. Cristóbal, o tú se lo puedes enviar, por favor. Bueno, yo tengo aquí lo que me mandaron por... Ajá. No, pero Héctor, ¿tú se lo puedes enviar? Claro. Yo le acabo de mandar lo que me mandaron a mí. Ok. Si tú lo tienes registrado, lo va a recibir, porque él está esperando que le llegue ese link para continuar y por lo menos despedirnos todos. Gracias. Déjame, y le voy a mandar el de la contraseña. A ver, a mí me costó, pero porque yo soy muy burro con esto, ¿no? Pero Alfredo no, Alfredo es muy hábil con los aparatos. ¿Hay chance para una pregunta más? Sí, hay chance. Por favor, puedes hacerla en este momento. Sí, es con respecto a eso mismo, la relación del director y el guionista.
hago una comparación más o menos, Alfredo y tú, Gustavo, Sí. son como la dupla, ya que estás en México, de Alejandro González Iñárritu y Memo Arriaga. Solo que ellos tienen un Oscar y ustedes todavía no lo han llegado. Pero aquí viene ahora justamente, México ha tenido una proyección bastante grande de su cinematografía a partir de la década de los 90, y eso le ha llevado a tener una proyección también que muchos de sus directores ahorita se han encumbrado en Hollywood y han ganado Oscar en la última década, vamos a decir, unos 3, unos 4 directores, y hasta dirección de fotografía se han proyectado bastante bien. Pero justamente en esa relación que hablaba de Alejandro González Iñárritu y Memo Arriaga, fue como la parte del mejor cine de González Iñárritu, pero se debió mucho al guionista. Después que rompieron, para mí, a mi juicio, no ha sido igual, pero sin embargo, esa fama lo proyectó a cómo estar en la industria hollywoodense, mientras el guionista hizo pininos para ser director, pero se quedó allí y no tuvo la misma proyección. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Y cuál es la diferencia ahorita que crees del cine mexicano con el venezolano? Epa, estoy de vuelta. Qué bueno. Gracias, Gustavo, porque el único que me mandó el link fuiste tú, nadie me mandaba el link. Bueno. Vino de México el link. Bueno, para que tú veas, esto es un foro me total. perdí la mitad de esto que parece que está muy sabroso. Mira, lo que hicieron una pregunta sobre la relación entre el escritor y el director, y citaban el caso de González Iñárritu y a Guillermo Arriaga, ¿no? Y tal, ¿no? Lamentablemente, Iñárritu y Arriaga se pelearon a raíz de Babel y de Amores Perros, ¿no? de la autoría, ¿no? Eso entre Alfredo y yo no pasó, ni va a pasar. Yo no sé si es que vamos a volver a hacer alguna película alguna vez, ojalá, a lo mejor sí, ojalá, todo depende del coronavirus. Entonces, ellos se pelearon lamentablemente, y los dos son profesionales muy talentosos, ¿no? Arriaga acaba de ganarse un premio por una novela cuyo nombre no me acuerdo en este momento, y es un tipo muy, muy talentoso, pero parece que es muy malhumorado. Y González Iñárritu también, muy talentoso y muy malhumorado también. Bueno, Alfredo es malhumorado, pero a veces. Bueno, no pues, pero no, eso no pasa, pero hablamos más o menos, tenemos las mismas ideas y hablamos por el mismo lenguaje, y nos encanta inventar las cosas que hemos hecho. Bueno, perdón, antes que le demos la palabra a Alfredo para que haga su intervención, quiero decir que nos está pidiendo la palabra Edgar Narváez, que tiene un rato en espera. Y quiero informarles que Edgar Narváez, para quienes no están informados, es el presidente de la ANAC, de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Tiene la palabra Edgar Narváez. Caramba, con esa presentación ya me asusté, entonces ya se me olvidó. Mire, bueno, saludos a todos. Primero que todo, una gran iniciativa, que es un placer ver a Gustavo, tenía tiempo sin verlo, y por supuesto también que estemos hablando de la película de Alfredo, de uno de nuestros autores con una obra consistente, que hasta hace unos años atrás, unos pocos años atrás, hizo no voy a decir su última película, la más reciente, porque su última todavía falta para hacerla, porque por más coronavirus que haya, esto pasará y nosotros seguiremos haciendo cine y volveremos a eso,
porque bueno, es nuestra pasión y es nuestra vida. Y en el caso de Alfredo, que es una cuestión que no solamente es de él, de la vida de él, sino que tiene que ver también con un transitar histórico. Seguiremos todos, gracias a Dios. Un placer, coño, mi hermano, mi maestro Gustavo. Bueno, no me voy a referir voy a ser breve, porque también estamos finalizando. Se han hablado de muchas cosas, Gustavo ha hablado ya del rol del guión, y esa es lo que yo veo también en esta película y en otras películas que han hecho Gustavo y Alfredo, es que no solamente es una colaboración creativa y vital, porque ha remontado muchas décadas también. Aquí están, si ha pasado tantos años de esa primera película, pero también eso es una amistad que se remonta a las aulas universitarias. Y es una cuestión en un mundo tan, digamos, tan frágil que es todo ahora en las relaciones, la inmediatez de las redes, donde todo es quizás muy superficial, a mi manera de ver. Esa consistencia en el afecto, esa consistencia en los vínculos, es importante, y creo que bueno, que es una de las cosas que nos une y por la cual yo saludo, y que espero que este foro continúe en ese sentido. Por supuesto, siempre el cine es el principal vínculo, el hecho creativo. Bueno, nada, no quiero pegarme por ahí, simplemente saludar a mis grandes amigos. Hay muchos otros que están acá que yo conozco y a quienes aprecio mucho, y a quienes no conozco también los saludo con igual cariño, porque sé que también están acá por la misma razón que yo estoy. Gracias, Livio, por la iniciativa, y gracias, Gustavo, y gracias, Alfredo. Bueno, Alfredo, antes de que tuvieras el inconveniente técnico, comenzabas a dar una respuesta, ¿Recuerda de qué se trataba el asunto? Para que cierres con la respuesta. Yo sí me acuerdo, pero yo no sé, probablemente ya Gustavo lo habrá contado, pero eso era, yo creo que nosotros, Gustavo, tú me confirmas, pero el cuenta, yo estaba diciendo que yo no quería hacer un discurso académico complicadísimo, y entonces esta película es para mí, y probablemente para nosotros, es un discurso sobre las clases sociales en Venezuela, porque en el marxismo criollo, las clases sociales parece que fueran y la concepción de la cosa parece que fuera de la revolución industrial, y los obreros así en blanco y negro caminando con unas hachas en el hombro. Y entonces pretendía hacer una reflexión, si se quiere, sobre las clases sociales en Venezuela, que son como son. Este cachondeo que vivimos, que todo varía y cambia, y es medio pero no es, pero sí es. No sé si, yo creo que por ahí andaba la cosa, yo no me acuerdo, Gustavo, hace tanto tiempo. Bueno, no hace tanto, hace 43 años nada más. Ah, poco. Sí, ese es poco. 43, ¿verdad? Doña, sí. Está bien. No hace mucho. Pues yo me he perdido la mitad de esto, sigan ustedes para ver, a menos que haya algo que yo deba decir. Yo solamente quería agregar que, bueno, me ha encantado ver a Edgar Narváez ahí en primer plano en la pantalla, y que además sigue igualito, ¿no? Digo, salvo con el bigote blanco, ¿no? Que debe ser la herencia que yo le dejé en ese rollo de la NAC, porque ese era un rollo, y se le ha puesto el bigote blanco, que sirve para muchas cosas, entre ellas para que dejen de decirle motilón. Los motilones no se le pone el pelo blanco, ¿no? Entonces, pero ese es un señor muy importante, muy querido y muy serio, y que por ahí anda muerte en berrueco con su guión, y es necesario que se sepa y que se diga que su trabajo, bueno, como En memoria de un soldado, etcétera, es un trabajo de guión. Me quedó en el aire completar lo de la pregunta que hicieron sobre Arriaga y González Iñárritu, que una de las... Bueno, yo siempre digo que el cine es un arte y una industria que se hace a partir de la construcción
de personajes, ¿no? Y si no se tiene cuidado, entonces se hace a partir de la destrucción de personas. Se construyen personajes y se destruyen personas. Y eso es por el ego, el manejo del ego. Si uno no sabe administrar el ego y acepta que esto es un trabajo de equipo, entonces se caen en esas rivalidades y lamentablemente esa dupla tan buena de Arriaga con González Iñárritu se rompió por una cuestión de ego, y eso no nos pasa y no nos va a pasar y no nos puede pasar ni nos debe pasar en nuestro cine. No nos pasó hace 43 años, ni nos pasó después, ni nos sigue pasando. Hemos sabido administrar eso. Eso no quiere decir que uno en algún momento, para utilizar una mala palabra que se usa aquí en México mucho, que de vez en cuando uno no se encabrone. Pues eso sí pasa, pero uno lo maneja, porque el amor está por encima de todo, el amor y la amistad, y el amor no solamente a la persona y a las personas que participan en el equipo, sino el amor a los personajes y a las historias. Pues, yo creo que Gustavo es el mejor guionista que yo conozco, pero el peor director de fotografía, ¿vale? No te puedes voltear para donde te pegue la luz, porque lo que se ve es una cosa ahí borrosa, con unos pelos blancos. Bueno, digo yo. Pero ¿para dónde me volteo? Para donde te pegue la luz, yo no sé, allá atrás parece que hay una ventana, no te puedes poner para el otro lado. No, es que si me pongo por otro lado se ven los salchichones guindando y los pantalones rotos y todas esas cosas. No sé si muevo la pantalla así. Nos conformaremos con... No, hombre, no importa. Sigamos con lo importante. Livio, diga usted. Había una pregunta que me hizo una persona por teléfono, que no está incorporada a esta reunión, por cierto, es en relación al público. Alfredo, ¿cómo fue la experiencia de la relación con el público? Me refiero a la asistencia a la sala y las reacciones del público de este año. Si hubo foro, si hubo conversación sobre la importancia de la película o sobre la película, porque hoy día es totalmente distinto a lo que ocurre con las películas venezolanas. O sea, para comenzar, no tenemos la posibilidad de exhibirlas en sala, y muy pocas veces se daban esta posibilidad de encontrarse y hablar con los realizadores. ¿Cómo fue esa experiencia en el 77 o los años subsiguientes en la relación con el público? ¿O había aceptación? Obviamente, lo supimos. ¿Cómo estuvo la taquilla, por ejemplo? Bueno, yo no me acuerdo los números, pero la taquilla estuvo bien. Esa película fue súper exitosa. Se pasó un poco de cine. Hay una tragedia con los números, porque los reales se la terminó llevando Pelimix, pero por el cuento de los números, pero también inexperiencia de uno y enredos que hubo a nivel burocrático. Pero la película le fue muy bien. Lo que hicimos fue enriquecer al cine mexicano. Pero bueno, esa es una historia pasada. Pero la película después de eso se ha pasado por todos los canales de televisión, eventualmente. Ha pasado muchas veces por televisión. Yo creo que es una película que se ha visto un montón de veces. O sea, ahora, la relación con el público, estrictamente hablando, es una cosa que se da más en los cineclubs, en los foros, en esas cosas de saber lo que dice la gente. Pero es que yo digo que es un poco, yo por lo menos me siento que parte de lo divertido es la irresponsabilidad de tirar la piedra y esconder la mano. Y uno echa su cuento y después el público es un concepto un poco extraño, porque yo creo que es tan raro como cada persona del público ve una película distinta, que cuando he podido conversar con gente así me parece cómico, porque es más, de hecho, los mismos comentarios de ustedes, fíjense que cada uno de la película lo que le mueve a decir es una cosa distinta, y eso es parte del show. Bueno, todavía tenemos posibilidades para una o dos preguntas o dos intervenciones. Decía que por favor, que alguien que tenga pendiente todavía por decir, se lo agradezco. Veo aquí en pantalla a Jorge Solé, que creo que iba a intervenir. Jorge. Te oímos, Jorge.
No, hola, muchas gracias, un saludo cordial a todos y solo vine a disfrutar de esto. Así es que sigan adelante, que quedo atento escuchando. Jorge Solé quien está hablando, para quien no lo identificó. Bueno, si tienen alguna otra intervención, yo le agradezco, todavía tenemos unos 10 minutos, si hay posibilidades de ampliar alguna respuesta que Gustavo no terminó, quien se ha mostrado aquí más efusivo en la conversación. Quisiera decir algo breve. Gustavo, al hablar de la relación con Alfredo, entre guionista y director, habló que él, en el caso con él, a lo mejor no con otros directores, él sintió que la obra que él escribió era que el resultado fue muy cercano al guion. Yo quisiera que ambos me hablaran, no solamente de que por supuesto la han hablado ya en el transcurso de este foro, sino cómo un guión puede llegar a ser una obra, o sea, puede reflejarse de la mejor manera en la obra cuando hay una comunicación creativa y un acercamiento real, creativo entre ambos, que no es una desconexión, no solamente es que yo escribí un guión y lo entregué y el director agarró y hizo una interpretación. Por supuesto, el director siempre tendrá una interpretación, pero mientras haya más comunicación entre el director y el guionista, el espíritu de la obra, pienso yo, estará más cerca de esa idea común. No sé qué opinan ellos. Gustavo. Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental. Para mí era muy fácil escribir, entre comillas, las películas con Alfredo, porque yo sé quién es Alfredo, qué piensa Alfredo, qué le gusta Alfredo, y tenemos la misma visión del mundo. Entonces, era mucho más sencillo que otras películas que escribí. En otras también me sentí bien, pero con las de Alfredo pasa una cosa muy particular. Por ejemplo, Se solicita muchacha, es de los guiones de películas que he hecho con Alfredo, o que Alfredo ha hecho conmigo. Es el guión que creo que es el más largo, el guión que abunda en informaciones y en cantidades de cosas. Pero hay otro guión que es el que tiene menos, más, yo creo que hasta tiene, no sé ahorita, pero creo que hasta tiene 57 páginas nada más. Imagínense ustedes, ¿no? Que es la película Manuel. Manuel tenía muy poca información, sin embargo tenía las informaciones claves y básicas para hacer una película. Y yo terminé ese guión y se lo dejé, como creo que dice algo así, la última frase, y lo demás está en manos de Los Ángeles. Entonces, porque es una película religiosa. Entonces Alfredo agarró ese guión, que era cortico, muy cortico, y hizo con eso una película, ¿no? Tan valiosa y tan estructurada como Se solicita muchacha, de buena presencia y motorizado, que era muchísimo más largo, ¿no? Y eso es porque Alfredo sabía para dónde yo iba, y yo sé para dónde iba Alfredo y lo que Alfredo quería. Y al finalmente, igual que, bueno, hicimos Anita Camacho, que es como el intermedio entre Manuel y digo como guión, porque Anita Camacho se hizo después de Manuel, pero en extensión, ¿no? Y sin embargo, con todas esas películas nos comunicamos muy bien y íbamos en el mismo sentido, juntos en ese proyecto. Juntos Alfredo y yo, pero juntos también los productores y juntos también Mario Nazoa, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque nunca hay que olvidar que es un trabajo de equipo, si no la película no existe. Alfredo, Sí. para complementar, por favor. Yo creo que el trabajo de guionista, el trabajo del guionista es un trabajo muy
fregado, porque por más que sea, cuando tú escribes, en tu cabeza hay unas imágenes. Y es posible que las imágenes que salgan en la película parezcan a esas bastante, pero es que nunca van a ser las mismas. Entonces, bueno, Gustavo lo sabe, o sea, cualquier película, cónchale, y cualquier guionista, ¿no? Sabe que la película, la imagen que él vio cuando escribió El señor camina por la calle frente a la iglesia, él se imaginó una calle y una iglesia que no es la que terminaron filmada en la película, y así todo. Entonces, claro, para el guionista debe ser difícil, es difícil, digo yo, Gustavo sabrá, pero ve la película terminada porque a veces, coche, si no era lo que yo decía. El tiro es que si lo que uno puso es lo suficientemente simpático para el guionista, es bueno porque es una gran satisfacción, porque uno hace la película para el público, pero yo por lo menos siento que uno hago la película primero que nada para mí, para mis amigos y para la gente con que hice la película. Y entonces, por supuesto, para el guionista en la mayoría de mis películas que ha sido Gustavo, pero creo que bueno, él lo dijo Gustavo, no nos ha ido mal. Bueno, si no tenemos otro tema para intervenir, otro asunto para intervenir, vamos a dar por concluido este foro crítico del día de hoy. Los invito para el próximo sábado, que tendremos otro foro similar. Todavía no tenemos decidida la película, pero igualmente esto lo vamos a hacer semanalmente por esta misma vía. Muchas gracias por su presencia, por su participación, y agradecidos a Gustavo, a Alfredo, que por su esfuerzo de participar y de contribuir con nosotros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a ti, Livio. Buenas tardes, gracias. Y estamos a la orden para cualquier otra, así que porque esto estuvo muy sabroso. Lo malo fue que esto de la tecnología... Bueno, repetiremos. Ok, vamos a seguir haciendo con otras películas venezolanas. Probablemente, seguramente habrá otra película tuya en este foro. Gracias. Buenas tardes.